En Memorias que Perduran de hoy vamos a tener la grata satisfacción de presentarles a don Eduardo Arévalo Tineo. Don Eduardo es ícono del periodismo deportivo, pero también tiene sus antecedentes del teatro. Ha incursionado en el teatro siendo actor, siendo profesor. Don Eduardo, gracias por haber aceptado esta entrevista en Memorias que Perduran. Muchas gracias, Constantino. Un verdadero placer saludarte y a la gran audiencia también. Un saludo muy cordial. Bueno, ¿quién es don Eduardo Arévalo Tineo? Don Eduardo Arévalo Tineo, para empezar, es un mortal. ¿Cómo no digo inmortal, sino mortal. Así es. Bueno, una persona bendecida por Dios. Bendecida por Dios porque nos ha dado la oportunidad desde niños de estar en permanente comunicación con la gente, con el pueblo, en las diferentes facetas, ¿no? En el ámbito netamente periodístico y, como tú bien has expresado, en el ámbito también del teatro, porque una de las mejores expresiones que tienen los pueblos precisamente son los argumentos teatrales, las interpretaciones, los personajes que dan a conocer las ideas de quienes han escrito, que son producto precisamente del conocimiento del ambiente. Esos son los famosos directores de teatro, ¿no es cierto? Y nosotros los actores, que somos los que transmitimos. Así como en el teatro, en la comunicación, en la radio, en la televisión, en la prensa escrita, lo que estamos haciendo es comunicar. Comunicar lo que hizo Cristo. Comunicar, transmitir. Él transmitió el Evangelio. Él transmitió sus hechos. Miren ustedes la distancia que tenemos de ese tiempo ahora, pero nosotros transmitimos cosas. Cristo transmitió, Cristo se comunicó. No me estoy queriendo comparar ni con de nada por el estilo, pero tenemos esa bendición, ¿no es cierto? De haber estado siempre en los medios de comunicación. De modo que esa es la bendición de un humilde artesano, vamos a decir, porque no lo considero una profesión ni cosas por el estilo, sino un artesano de las letras, de la voz y de la propia imagen, nada más. ¿Dónde nace don Eduardo Arévalo? Yo creo que nace de los genes, porque mi papá, que en paz descanse, el año 1958, fue director general de las radios ferroviarias del país. Mi papá trabajaba en el Aéreo Boliviano, entre paréntesis, una empresa que la han hecho desaparecer, y usted sabe quiénes son los culpables de tanto prestigio mundial, no solamente sudamericano, mundial. Trabajaba en el Aéreo Boliviano, y entonces era el Aéreo Boliviano y también los ferroviarios, ¿no es cierto? Eran anexos. Y entonces lo nombraron a mi papá gerente general de las radios ferroviarias del país, entre ellas CP28 Radio Cochabamba, La Voz del Ferroviario, que actualmente existe, pero ya en frecuencia modulada, y Radio El Cóndor en Oruro y Radio El Cóndor en La Paz. Entonces fue nombrado gerente. Y aquí en Cochabamba, la CP28 Radio Cochabamba, La Voz del Ferroviario, trabajaba en la calle Natanael Aguirre. Y entonces yo le veía a mi papá trabajar mucho allí. Después, como era radiotelegrafista, agarraba todas las noticias por Morse. Por Morse. Y yo iba a la radio de 6 a 7 años, ¿no? Entonces veía a los operadores, con las consolas grandes, con las grabadoras grandes, las cintas grandes, los discos eran bien grandes, y eran jóvenes que estaban trabajando y a la vez estaban estudiando. Yo les veía que estaban en el momento de los discos, ¿no? Estaban con su libro estudiando diferentes especialidades, ¿no es cierto? Entonces me llamaba la atención cómo, por ejemplo, se hacía radioteatro.
por entonces habían auditorios grandes con su piano y demás cuestiones, sus micrófonos y demás. Entonces poco a poco me fue gustando cómo hacían radioteatros y nació en mí algo especial primero con el teatro, ¿cierto? Primero el teatro. Primero fue el teatro, el radioteatro en este caso. Hubo un concurso para interpretar 2 películas que por entonces estaban en un nivel espectacular. Marcelino, Pan y Vino, esa famosa película que hasta hoy se sigue dando en las diferentes salas cinematográficas porque es una especie de comunicación del niño Marcelino con el Dios, con Jesucristo, ¿no es cierto? Gané el concurso. Y también estaba por entonces una película, El Derecho de Nacer, y también gané el concurso y hice el papel de Marcelino. Y entonces ahí nació esa vocación del radioteatro, muy cerca al teatro, ¿cierto? Y tuve la suerte también de tener a una de las mejores intérpretes de la declamación, la señora Beatriz Harman de Bedregal, que nos enseñó no la recitación, sino la declamación, porque una cosa es declamar y otra cosa es recitar. Recitar es cuando tú lees nada más el poema, y declamar es cuando tú haces una expresión de movimiento escénico. Entonces, ella me dio la oportunidad de trabajar en la primera obra de teatro. Muy bonita obra con jovencitos de 15, 14 años, e hicimos la obra en el Cine Teatro Aguirre, que estaba en la 25 de mayo, donde ahora es el mercado. El mercado, correcto. Entonces ahí hice la primera obra de teatro que se llamaba El Landó de los 6 caballos. Yo interpretaba a un personaje que tocaba el violín. Me acuerdo todavía que era Ojos Negros. Aprendí 3 cositas y se acabó la historia, ¿no? Entonces yo sé lo que es actuar en el Cine Teatro Aguirre, un cine donde todo el mundo iba, sobre todo las películas mexicanas, ¿no? Claro. Y entonces esa fue mi primera obra de teatro. Tendría 13, 14 años. Y ya en el colegio hicimos otra famosa obra de Prohibido suicidarse en primavera. Famosa obra con alumnos de La Salle, con alumnas del Merinol y también del Santa María. Y, nos dirigió doña Beatriz Harman. Entonces esos fueron mis primeros pasos, ¿no? Y tuve la suerte, digo suerte, de participar en una gran obra de don Julio Travesí. Yo creo que el mejor actor de todos los tiempos en Bolivia, ¿no? Casualmente el papá de Peter Travesí, ¿no? Y toda la familia Travesí. Y de Cecilia Travesí. De Cecilia, de toda la familia Travesí. El Mártir del Calvario. No sé si tú has presenciado esa obra. Espectacular, una interpretación magnífica, porque por entonces, en esa obra, estaban los mejores jóvenes por supuesto, ¿no? 24, 25 años, yo tenía 12 años, 13 años. Estaba Suntita Limpias de Parada, Beatriz Harman de Bedregal, Óscar Cortés, Guayo Dabura, Nelson Peñaranda, por supuesto don Julio Travesí, la señora Canedo, etcétera, etcétera. Un grupo espectacular que hacía el Mártir del Calvario todos los días de representación, lleno el Cine Teatro Astor. Yo hice el papel de ladrón malo, ahí crucificado, decía 2 cositas, y por esas 2 cositas me pagaron, y fue el primer sueldo que recibí, y yo voy corriendo y le entrego mi primer sueldo a mi mami, a mi mamita urbanita, que en paz descanse. Mamita, que está mi primer sueldo, ¿no es cierto? Entonces, ese sentimiento hacia el teatro fue desde niño, ¿no? Desde niño. Y claro, después ya hicimos muchas obras de teatro. Durante 12 o 13 años incluso fuimos profesores en el taller de teatro Cochabamba de interpretación teatral. Yo gané un concurso, ¿no?
era el taller de teatro dependiente del ministerio, allí en La Paz. Pues se han formado muchas generaciones, no solamente de directores o actrices o actores, sino también muchos han estado inmersos, por ejemplo, en la educación, porque llegaban profesores de literatura que estaban en la normal. ¿Y qué es lo que se hacía en el taller de teatro? No solamente se les enseñaba a dirigir una obra teatral, a interpretar una obra teatral, sino a encontrar la personalidad, porque el teatro es la mejor manera de poderle dar al joven, ¿no?, al niño, al joven e incluso personas mayores, dotarle de una personalidad, porque es tan difícil enfrentarse a un público, ¿no? Porque conlleva mucha responsabilidad el tener una buena interpretación. Para tener una buena interpretación tienes que tener disciplina. Primero, ser puntuales en los ensayos. Segundo, ser compañero del resto. ¿Qué significa ser compañero del resto? Del elenco, que tú tienes que aprender tu libreto. Si el director te dice, mañana ensayamos de la página 3 a la página 10, tú tienes que saber de memoria el libreto, porque si tú no has aprendido el libreto, no le puedes dar el pie, como se dice en el teatro, la última frase, al que llega, al intérprete, ¿no? Y si no le das bien el pie, entonces no va a poder seguir la secuencia de la obra. Entonces, el teatro tiene solidaridad, es comunidad. Entonces, desde ahí tú empezabas a tener seriedad, responsabilidad, compañerismo, ¿no es cierto? ¿Y cuándo ha sido el auge del teatro en Cochabamba y en Bolivia? Yo creo que no te puedo hablar mucho de Bolivia, pero sí te hablo de Cochabamba. Del 70 al año 85, más o menos 86, 87, la meca del teatro no era La Paz, no era Santa Cruz, era Cochabamba, porque tenías elencos estables, 10 elencos estables por lo menos en Cochabamba, y cada elenco presentaba al año 2 obras de teatro. Haz una multiplicación. Entonces, la cantidad de actrices y de actores que también había por entonces, esto fue desde desde el 70, mucho antes también, probablemente que sea así, ¿no? Pero la fuerza fue del 70 hasta el 85, hasta el 86, con directores de gran nivel, ¿no? Yo puedo recordar al doctor Jorge Vargas, que fue fiscal, que fue juez, catedrático de Derecho Político. Te puedo nombrar a Charly Rimaza, el gran pintor. Te puedo nombrar a Raúl Hort, te puedo nombrar a Ninón Dávalos. Bueno, en fin, yo me olvido de muchos. Edgar Vargas, que también, claro, pero Edgar Vargas no era director, sino era un actor. Al mismo Adolfo Mías Rivas, que claro, tenía otra corriente de teatro, ¿no? Diferente a la nuestra, pero era un teatro que llenó a encandilar al pueblo, porque hay cosas que en el tiempo son permanentes. Por ejemplo, ¿qué significa el ser el macho men? Es una obra de teatro que la hizo y entonces perduró en el tiempo. El macho men, el que se creía más macho, ¿no es cierto? Cosas por el estilo. Entonces, era una época muy interesante, pues del 70 hasta el 85, 86, porque además había cooperación de la alcaldía municipal, había cooperación de la misma universidad. La actual, nuestra San Simón, había cooperación, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, te daban la oportunidad de ensayar en la Casa de la Cultura, de ensayar en el mismo Teatro Achá. 2 días o 3 días antes de la función, tú podías ensayar con la luminotecnia, con el sonido y todo lo demás. Hoy no. Hoy, a ver, anda, que te presten media hora. No, eso es inconcebible en este momento. ¿Qué es lo que habría pasado del 85 para adelante con el teatro? Que no ha habido mucho apoyo. Y que se han marchado muchos de Cochabamba, se han marchado muchos al interior del país, ¿no? Para citar un ejemplo, René Hohenstein, por ejemplo, el que ha hecho los festivales internacionales en Santa Cruz de la Sierra. ¿Por qué? Porque le dieron, venga usted señor,
usted sabe teatro, muy bien, le vamos a dar todo. La alcaldía empezó a trabajar una barbaridad y el crecimiento cultural se debe a estas cosas, ¿no? Al apoyo que se daba, que se dio por entonces. No sé qué ocurrirá ahora en Santa Cruz, lo que no ocurría en Cochabamba. Entonces se fue perdiendo poco a poco y ahí apareció un fenómeno. Los café concert. Claro, con Tralala. Claro, apareció el café concert. Nosotros al principio éramos un poco renuentes al café concert porque nosotros nos habíamos formado, digamos, en el teatro pleno y absoluto. Entonces, no le teníamos mucho cariño al café concert, ¿no? Porque parecía que nos estaba robando algo de nosotros, ¿no es cierto? Porque era un medio diferente, pues estás, digamos, tomando tu traguito, o estás con una pequeña picanita, estás más cercano, etcétera, etcétera. El café concert que nació con Tralala, y como anécdota, es decir, muchas veces Peter Travesí me invitó a su café concert. Yo no quería ir a los café concert. Y por entonces estaba también nuestra amiga Jenny Serrano estudiando con nosotros interpretación teatral. Nosotros le enseñamos interpretación e hizo varias obras, entre ellas la más difícil obra de Mario Vargas Llosa, La señorita de Tacna. Él nos mandó una carta autorizándonos la puesta en escena. Y entre otras cosas, después cuando vino, nosotros hicimos la obra el 85, cuando vino a Cochabamba, después les había referido a mis actores y actrices que le habían contado que la mejor puesta en escena de Sudamérica no fue en Lima ni en Buenos Aires, en Cochabamba, en el Teatro Achá. ¿Por qué? Porque muchas personas que habían visto la obra en el extranjero llegaron a observar en el Teatro Achá la obra, ¿no es cierto? Y dijeron, esta ha sido la mejor puesta en escena, pese a tener limitaciones de escenario, porque en otros países tienen pues escenarios rotante, es decir, tú puedes rápidamente pasar de una escena a la otra con un escenario diferente. Entonces, como le vio en varias oportunidades Peter a Jenny Serrano actuar en obras de teatro, le gustó la interpretación y la invitó a formar parte de Tralala. Jenny no quería ir a Tralala. Entonces me dice, yo no quiero ir a Tralala, Eduardo, porque vamos a seguir haciendo teatro. No, tú has estudiado en el taller de teatro para hacer café concert y para estar donde te llamen. Tú vas a tener algunas dificultades porque siempre en tu oficio aparentemente hay muchas rivalidades, pero vas a triunfar. Y fui a verle al café concert con Tralala y quedé maravillado, quedé encantado por la calidad del café concert de Tralala. Y abro el vestuario y me dice Peter, Eduardo, por fin has venido. Y fui, lo abracé, me emocionó mucho porque realmente fue un café concert espectacular. Y de ahí nace los demás café concert, ¿no es cierto? Claro. Entonces, al margen de esto, y volviendo a tu pregunta, ¿por qué decae el teatro? Porque aparece el café concert y entra con fuerza la televisión. Claro. Entra con fuerza la televisión, ¿no es cierto? Entonces, sumados estos dos aspectos a la falta de apoyo, ¿no? De apoyo, no tanto de la empresa privada, porque de alguna manera te ayudaba, por ejemplo, Werner Gutentag te ayudaba con la elaboración de los programas y alguno que otro que te ayudaba, etcétera, etcétera, en fin. Pero esa era una empresa privada muy pequeña, cuando la obligación mayor debería tener la función pública, ¿no es cierto? Entonces, por eso que el teatro poco a poco fue decayendo, y aparecieron otras formas de actuación, de expresión corporal, de jóvenes motivados, etcétera, etcétera, ¿no? Que hasta ahora siguen haciendo, ¿no? Por ejemplo, yo valoro mucho lo que se hace en el Martadero, ¿no es cierto? Se hace mucho en el Martadero, un trabajo excepcional, pero muchas veces no se dan clases, porque para salir un profesional del taller de teatro tenías que estudiar 3 años, ¿no?
con dirección teatral, con literatura teatral, con luminotecnia, con interpretación teatral, con historia del teatro, ¿no? Con escenografía y todo lo demás. Y por entonces pues estaban los mejores. Yo me recuerdo del profesor Coso Quiroga, por ejemplo, ¿no es cierto?, que era profesor de psicología. En fin, muchísimos buenos profesores que teníamos. Entonces, es la formación integral en el taller de teatro, ¿no? La formación integral. Y yo cuando alguna vez voy a un periódico, a una radio, a la televisión, hay alguien que ha estado con nosotros. En el teatro. En el teatro, estudiando. Y algunos que han sido compañeros de teatro o a los que les he dirigido. Siempre me encuentro. En la televisión universitaria también me encuentro, etcétera, etcétera. Porque eres la formación personal, ¿no es cierto? Tú adquieres mucha personalidad cuando repetidas veces te enfrentas al público en ese hueco oscuro que es para el actor tremendamente difícil de poderlo superar, ¿no? De superar, porque ¿qué pasa si no transmites vos bien los sentimientos? Si hay algo jocoso y el público en vez de reír te está mirando así, mutis, quiere decir que has tenido una mala interpretación. ¿Y qué ocurre si tú, por ejemplo, en tu personaje estás haciendo algo dramático y el público está riendo? No, entonces tienes que tener una buena interpretación. Y para eso se enseñaba de una forma técnica a los alumnos para tener una buena interpretación. De modo que el teatro fue decayendo poco a poco, pero ahora está queriendo resurgir con algunas intenciones que hay, lógicamente, ¿no? Con algunas intenciones que son ponderables bajo todo punto de vista. Entonces, un poco esa es la historia de la comunicación del teatro. Del teatro. ¿Y cuándo surge la pasión por el periodismo deportivo? Estaba latente, pues. Estaba latente porque yo en el colegio, yo relataba partidos de fútbol. ¿En el colegio? En el colegio, desde primero, segundo, tercero de secundaria, ya estaba relatando partidos de fútbol, qué sé yo. Pero me llegó todo eso a través del oído, de la memoria emocional del oído, porque yo escuchaba mucho a los relatores argentinos. Porque antes, no es como ahora que el espectro etéreo está tan lleno, ¿no?, que no puedes escuchar mucho en onda, lo que se llama onda larga, onda media, ¿no? 1220 kilociclos que decían, o 900 kilociclos. Antes se escuchaban muy bien las radios en esa banda de onda larga, ¿no? Desde las 5 de la tarde ya escuchabas perfectamente las radios, ¿no? Independientemente de las radios locales. Pero agarramos radios de Chile, de Argentina, de todas partes, ¿no es cierto? Y alguna vez yo he escuchado radioteatros de Argentina, por ejemplo, espectaculares, ¿no? Entonces habían relatores muy buenos, como Fioravanti, por ejemplo, ¿no? Y en Chile todavía está en vigencia Pedro Carcuro, lo recuerdo, y Sergio Livingstone, ¿no? Y entonces me llegaba de tal manera al oído, ¿no? Esa forma de expresarse, de posesionar al oyente de un hecho, llámese un partido de fútbol, un partido de básquetbol, lo que fuera, de tal manera que eso se fue acumulando en nuestro cerebro, ¿no es cierto? Se fue acumulando en nuestro cerebro. Y ya había hecho radioteatro, como te había comentado antes. Entonces, para mí el micrófono era un instrumento muy valioso desde entonces, ¿no? Porque ese aparatito que es como el balón de fútbol para un jugador, que lo tienes que besar, al balón lo tienes que besar, y hay muchas veces que dicen los relatores, por ejemplo, le va a pegar al balón. Oye, ¿cómo le vas a pegar vos a lo que más quieres? El balón, por ejemplo, yo digo a mis alumnos, a veces hay cosas en las que uno tiene que distinguirse del otro, ¿no? Tienes que buscar siempre los términos adecuados, porque tú no puedes pues pegar al balón, si el balón es lo más querido para el futbolista. ¿Cuántas veces yo he dormido con mi baloncito de fútbol? Porque he jugado mucho fútbol, ¿no? Entonces, hay cosas donde los periodistas tienen que tener pues alguna terminología adecuada a las circunstancias y ser siempre renovados. Por ejemplo, claro, en nuestros tiempos, tú y yo y los amables espectadores también,
han debido jugar cuando los arcos eran pues de madera. Claro. Eran de madera. Y ahora los relatores dicen, chocó la pelota en el palo. Y ya no es pues Ya no es de madera el arco, es metálico. Si tú vas y cabeceas al arco, es pues un sonido metálico, no es madera. Entonces no puedes decir porque la pelota rebotó en el palo. Tienes que decir o en el travesaño o en los verticales. Y hay cosas donde uno se deben distinguir de los otros, ¿no? Porque tú estás repitiendo, los locutores, los relatores repiten lo mismo de hace 40 años, cuando eso no es verdad, no es cierto, ¿no? Entonces yo escuchaba mucho y eso se me fue grabando, y ya por entonces mi hermano Luis Alberto estaba, que en paz descanse, fundó la organización Corporación Deportiva Boliviana en Radio Cultura. Codebol, exactamente. Y yo estaba en Sucre haciéndome arreglar algunos tornillos en Sucre. No. Y son cosas que se dan, ¿no? Yo quería estudiar medicina. No, pues me había equivocado rotundamente. Nada que ver la medicina con toda la línea de literatura, de filosofía, de comunicación y cosas por el estilo. Nada que ver, pues, ¿no? Entonces estuve en Sucre, sin embargo, aprobamos el premédico, ¿no? Ingresar a la San Francisco Javier de Chuquisaca antes era como ingresar a la Sorbona. Caráspita, qué difícil, hasta quechua tenés que saber, ¿no? Entonces yo escuchaba por la onda corta de la Radio Nacional a mi hermano Luis Alberto, y entonces eso me entusiasmó. Y cuando nos marchamos de Sucre, me dice Luis Alberto, bueno, tenemos que trabajar muy bien, perfecto, encantado de la vida. Y yo fui a hacer mi primera entrevista a mis 18, 19 años, en un partido de fútbol, ¿no? Por entonces no habían los sistemas tecnológicos, ¿no? Claro. Se llamaba Unipex, un equipo que estaba conectado del campo de juego a la cabina por un cable, imagínate, de media cuadra o qué sé yo, y el Unipex era pues una cosa pesada que tenías que, era, como entonces recuerdo el servicio premilitar que me dieron a mí, la base del mortero, imagínate vos, ¿no? La base del mortero, y además con unas botas con clavos que te dieron por entonces en la premilitar, ¿no? Y era pues un martirio, y antes se hablaba de la primicia, pues tenías que negar tú primero la entrevista, ¿no es cierto? En la Radio Nacional, ¿no? Entonces fue mi primera entrevista en el año 1969, y tuve maestros a mi hermano Luis Alberto, a don Henry Mendoza Quiroga, a don Jesús Abasto Cabrera, que en paz descanse, a Hugo Carmona, ¿no? Y a otros que llegaron también, porque incluso estuvo con nosotros un relator chileno mundialista, ¿no? Que llegó a trabajar con nosotros. Y cuando Luis Alberto fue elegido diputado nacional, ¿no? Por Acción Democrática Nacionalista, pues tuvo que dejar la radio porque su función estaba allí en La Paz. Y yo tomé el control, la dirección de la radio, ¿no es cierto? Entonces de ahí ya empezamos a relatar, a dirigir, etcétera, etcétera. Y cuando retornó después Luis Alberto, claro, ya trabajó con nosotros en el comentario, estas cuestiones, ¿no? Entonces fuimos cimentando en Codebol una línea periodística muy importante, así como hablé de la seriedad, de la responsabilidad, de la solidaridad, del compañerismo en el teatro, lo mismo hicimos en la radio, ¿no es cierto? Porque también el éxito del programa no depende del relator, depende del grupo, claro, depende del comentarista, depende de los que están haciendo las entrevistas, depende de un buen sonido, depende de aquel que da las estadísticas. Ahora depende de nuestros oyentes también por esto de los mensajes de texto, que nosotros lo habíamos hecho hace 3 o 4 años. Nosotros fuimos los primeros en romper esa aparente división que existe o que existía cuando tú estás al frente de un micrófono y estás encerrado en una cabina y con un vidrio. Tú tienes que traspasar el vidrio. Entonces dijimos, a ver, ¿cómo podemos traspasar este vidrio? Porque el programa se lo tiene que hacer en función no de la masa, sino en función de la individualidad. Tenemos que pensar que nuestro trabajo no está llegando a cientos de miles de oyentes, está llegando a un oyente, a uno, en persona. Para ese estoy trabajando, para este oyente. Obviamente es una figura, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo rompemos?
a través de los mensajes de texto. ¿Qué piensan los oyentes de nuestro trabajo? ¿Qué piensan los oyentes del partido? ¿Qué piensan de otro tipo de actividades, de situaciones? Hemos creado una corriente en que ahora observa la persona observa la pantalla de la televisión, baja el audio de la televisión y escucha el programa de radio. Bueno, obviamente si es un buen programa de radio, si estás diciendo las cosas con credibilidad, ¿no es cierto? Porque lo que estás viendo y lo que estás escuchando tiene que estar pues de acuerdo al hecho, ¿no? Entonces hemos creado y hemos roto esa barrera del micrófono y el vidrio con los mensajes de texto, porque los mensajes de texto antes, durante y después del partido nos envían los mensajes de texto, nos dan su opinión sobre el partido. Algunos obviamente no están escuchando, no están viendo el partido, pero a través de nuestros relatos se dan cuenta y entonces analizan un partido. Y hay cosas tan interesantes como estas, por ejemplo, por citar algo, ¿no? Don Eduardo, gusto de saludarle. Mire usted, estoy haciendo guardia, pero estoy escuchándolo a usted. Oye, ¿estás en el Sargento Maximiliano Paredes o dónde? Le digo, ¿no? Ten cuidado, a lo mejor el teniente viene y te pilla y ahí estás, en el calabozo, cosas por el estilo. Don Eduardo, mi enamorada no me deja ir al partido. Entonces le digo, oiga señorita, si usted no le deja ir a su enamorado al partido, mañana no hay bombón. O cosas por el estilo, ¿no es cierto? Estoy en la universidad, estoy escuchando al catedrático, estoy escuchando la radio. Me dice, cuidado, pero cuidado que te tires mañana, ¿no es cierto? Claro. Es la manera en que tú les respondes a alguien. Después te analiza un partido de fútbol, el que está en el estadio, o alguien me llama de Santa Cruz o de Sucre, me dice, mire, estoy viendo el partido y lo estoy escuchando por internet. En Santa Cruz o en Sucre, cuando estaba jugando el Wilstermann, estoy yo en el estadio, lo estoy escuchando por internet a usted. O sea, me está escuchando a mí, está viendo el partido. Nos están mandando mensajes de texto de una u otra naturaleza. Entonces, hemos roto esa barrera del vidrio. Entonces, los mensajes de texto nos ayudan a nosotros a ser mejor. Por ahí nos plumean, por supuesto. Claro. ¿Y qué se necesita para ser relator deportivo? ¿Qué exigencias? ¿Qué habilidades? Hay algo que dicen, ¿no? Muchos señalan que se nace para ser artista. Esa es una polémica, ¿no es cierto? ¿Será verdad? ¿Será mentira? No lo sé. Yo creo que se nace, sí, pero hay que cultivarlo. Claro. Se nace, sí, pero hay que cultivarlo, pues, ¿no es cierto? Y sobre todo en estos rubros tan sensibles de la comunicación, ¿no es cierto? Se nace, porque no cualquiera puede ser, pues, actor. Pueden haber 100.000 médicos, 200.000 abogados, pero ¿cuántos actores hay? ¿Cuántos intérpretes de canto, tenores, sopranos, barítonos hay? ¿Cuántos eximios violinistas hay? ¿Cuántos Beethoven hay? ¿Cuántos Mozart hay? ¿Cuántos Haydn hay? ¿Cuántos Händel hay? ¿O cuántos Carcas hay, por decir algo? ¿No es cierto? ¿O cuántos Tarateños Rojas? ¿No? ¿O cuántos Arturo Sobenes? Un cruceño que ha escrito, ¿no? Y ha puesto la música de las dos cuecas tradicionales del fútbol cochabambino, el Wilstermann y el Aurora, ¿no es cierto? Entonces, no todos son, pues, ¿no? Porque habrían tantos violinistas, extremos y todo lo demás. Entonces yo creo que se nace. Hay una vocación especial, ¿no es cierto?, para el teatro y también para la comunicación, sobre todo en el medio de radio. Porque generalmente el que está en la radio después ya, si es un buen comunicador de radio, perfectamente va a ser un buen comunicador de televisión. Y también para el periódico, ¿no es cierto? Porque así como decimos nosotros que hay que tener en la radio una buena ortografía, en la televisión también tienes que tener pues una buena expresión. Hablo de expresión. No te estoy hablando de la figura, que puede ser una figura bonita, claro, o no puede ser una figura bonita, sino la manera en que transmites por tu expresión, ¿no es cierto? Y lo mismo en el periódico, ¿no es cierto? Cuanto más sencillas sean tus palabras, más entendibles sean tus palabras, va a llegar mejor
al que está leyendo un periódico, ¿no? Pero todo está concatenado, diríamos, ¿no? Todo está concatenado, ¿no? La prensa escrita, primero la radio, no, mejor dicho, la prensa, porque prensa ha habido desde los manuscritos, ¿no es cierto? Después vino la radio, después vino la televisión, y ahora todos los sistemas, por ejemplo, por el que estamos saliendo, ¿no es cierto? Los tiempos cambian, pero sigue manteniéndose una misma línea, digamos. Hay una pequeña metamorfosis, nada más, pero sigue manteniéndose una misma línea. De modo que yo creo que se nace, pero hay que cultivar, ¿no es cierto? Yo, como te digo, en el colegio ya estaba relatando los partidos de fútbol, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también fue producto de lo que observé a mi papá trabajar, como observé a los locutores, los radialistas de por entonces, a los que escuchaba también de afuera. Yo no los he imitado. A ellos. Un estilo propio. Claro, un estilo propio, pero ellos me han encaminado, ¿no es cierto? Yo le he dado mi sello personal, pero ellos me han encaminado porque yo vivía, pues, cuando escuchaba esos relatos, parece que estaba en el estadio, pues, ¿no es cierto? Entonces es la manera en la que tú tienes que transmitir de la forma más coherente el hecho. Tienes que posesionarle al oyente, en el caso de la radio, posesionarle al oyente del hecho que está ocurriendo. Y para eso tienes que tener una versatilidad, tienes que tener una gama de recursos de varios aspectos. Me ha ayudado muchísimo el teatro me ha ayudado, ¿no? Y me ha ayudado mucho también al haber estudiado Derecho, porque ahí estudias sociología, psicología, conoces materia penal, etcétera, etcétera. Aunque me aplacé un semestre en procedimientos civiles, mi catedrático, el doctor Covarrubias, que en paz descanse, bueno, sabía por qué me había tirado, ¿no es cierto? Claro. Pero de todas maneras ya al día siguiente o al mes ya estaba con buenas calificaciones, o como el doctor Holguín, que me botó de su clase una vez, me dijo: Arévalo, es más fácil que pase una llama por el ojo de una aguja, ese refrán, a que usted me pase de curso. Me dijo el doctor Holguín, ¿no? Porque yo de atrás le dije no sé qué cosa, ¿no? Y parece que sabía mucha metafísica, porque yo le dije una broma a un compañero, así, pero susurrando, y me había escuchado, tan grande era el aula magna, cosas por el estilo. Me ayudó mucho, obviamente, también para tener una cultura general, pues al haber estudiado en la Facultad de Derecho. ¿Y qué satisfacciones le ha traído el periodismo deportivo? Las mayores satisfacciones es cuando te hacen un reconocimiento, no que te conozcan. Que te digan: oiga, don Eduardo, yo lo escucho desde que era niño. Como me ha ocurrido hace un ratito nada más con tu amigo camarógrafo. Cuando tú vas en el tiempo permaneciendo, nos han escuchado desde niños, ahora mayores de 40, 50, 60, 70 años, que también están en nuestra misma edad, siempre nos han escuchado y nos dicen en la calle: oiga, tengo mucho gusto en conocerlo personalmente. Siempre lo escuchaba por la radio. He trabajado mucho tiempo también en la televisión, pero no ha sido tan permanente como en la radio, ¿no? He estado, claro, en varios canales, ¿no? Pero los jóvenes, pues no me han conocido en la televisión, pero sí me han escuchado en la radio. Entonces, se te acerca y te dan un abrazo, o si vas a una fila y estás haciendo cola: por favor, don Eduardo, véngase a mi sitio. O por ahí vas a comprar a la farmacia y la farmacéutica te mira y así, y no te quiere decir de frente: dígame, ¿y usted no es el que trabaja en la radio? ¿Y usted no es el señor Arévalo? ¡Eureka! Sí, y te rebajan. Te rebajan el precio de un medicamento por decirte algo. Entonces, esos son los reconocimientos, no que seas tú conocido, porque un delincuente puede ser conocido. Eso es muy diferente a ser conocido, a que la gente te reconozca lo que has hecho, la labor que has desempeñado. Y gracias a Dios,
hemos logrado credibilidad, que es lo más importante en la comunicación. Credibilidad. Porque si tú eres un Barrabás en la comunicación, no vas a tener éxito. Pero si tú eres creíble porque dices las cosas como son, porque das una corriente de opinión que se acerca a la realidad de los hechos, por los apasionamientos que existen, por supuesto, ¿no? Porque tú puedes ser de un partido político también y tener ciertas tendencias, pero sin apasionarte, decir las cosas como son, ¿no es cierto? Entonces, debo repetir algo que nunca se me va a olvidar. No recuerdo el nombre exactamente, a ver si tú me recuerdas. Había un prefecto del departamento, era mirista, prefecto del departamento, un choquito de bigotes. Mirista. Recacochea. Recacochea. Correcto. Nos dio una clase. René Recacochea. Nos dio una clase a los periodistas. Ya por entonces teníamos nuestros buenos años. Y él nos dijo algo que nunca me voy a olvidar y me ha servido mucho. El periodismo en manos inescrupulosas es peor que la bomba atómica. Porque el inescrupuloso puede alienar el pensamiento de la gente. Mira qué cosa tan importante. Y desde entonces, siempre yo tengo presente esta expresión, que seguramente puede ser de él, o puede ser de algunos otros que en los libros y demás cuestiones han transmitido, pero es tan verdad, tan evidente. Hoy tenemos que hacer mea culpa a los periodistas. Hoy tenemos que vivir de una manera diferente. Tienes que tener tu corriente política, pero no tienes que ser vendido. Por Dios, no tienes que ser vendido. Y en el campo nuestro, del periodismo, también, pues porque es un sentimiento de pasión, gustas o no gustas, también somos proclives a que nos insulten, a que nos agreden, porque nos han agredido. Muchas veces nos han agredido, ¿no es cierto? Esos son los riesgos también del periodista. Claro, y mucho más en el periodismo en general, ¿no es cierto? Pero mantienes una línea, por Dios. Como digo yo, vas a morir en tu salsa. Criticado muchas veces a los gobiernos anteriores, y peor a este. Porque en el campo deportivo no ha hecho cosas, y lo puedo demostrar. Así hayan hecho 1520 canchitas o algo por el estilo. No, eso no sirve eso. Si no le das funcionabilidad, operatividad, y no haces con criterio las cosas, ¿no es cierto? Todos los gobiernos han tenido sus campeonatos sudamericanos, sus juegos sudamericanos, etcétera, etcétera. Nadie tiene la verdad en las manos, pero hay cosas y cosas que no están bien, y tú tienes que decirlas, pues hombre. Y si te van a quitar una publicidad, pues que te la quiten, señor, porque tú vas a morir en tu salsa. Eso es lo que pienso, ¿no? ¿Wistermanista o aurorista? Esa es la pregunta que muchos me hacen en los mensajes de texto y demás cuestiones. Y yo les respondo simplemente: eso es viendo en coca. Eso es viendo en coca. Claro que sí. Nosotros tenemos que alegrarnos por los éxitos de nuestro terruño, porque los líderes y los pueblos deben ser orgullosos de sus raíces. Los cochabambinos tenemos la suerte de ser orgullosos en todos los ámbitos. En todos los ámbitos, damas y varones. Siempre hemos liderizado movimientos revolucionarios, hemos liderizado en la literatura, hemos liderizado en el teatro, hemos liderizado en la música. Lo tenemos al mejor violinista en su momento de todos los tiempos, Jaime Laredo, por decir algo. Entonces siempre los pueblos deben vivir de sus orgullos regionales. Y para nosotros es orgullo, por ejemplo, que nuestros raquetbolistas últimamente hayan campeonado en un Panamericano. Hay cruceños, y también hay cochabambinos. Entonces,
nosotros debemos ser orgullosos de nuestros líderes y a eso tenemos que apuntar. Entonces, ¿cómo no nos va a gustar que gane el Aurora? ¿Cómo no nos va a gustar que gane el Wilstermann? Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, lo que hago es muy simple y hasta diría, si ustedes me permiten la expresión, una pendejada. Porque si voy a hablar mucho de Wilstermann, los de la Aurora no me van a escuchar. Si voy a hablar mucho de la Aurora, los de Wilstermann tampoco me van a escuchar. Prefiero pues hablar de los dos. Hacer un equilibrio. Hacer un equilibrio de los dos, pues no es cierto. No. Por ejemplo, en los mensajes de texto, retornando al tema, me dice, enojado, ¿por qué usted ha gritado mejor el gol de Wilstermann que de la Aurora, señor Arévalo? Me dice. Entonces yo tengo que explicarle que a veces la secuencia de las jugadas te permiten tener un mejor relato y un grito de gol más eufórico, porque además la atmósfera que rodea, puede ser que el estadio esté lleno, entonces hay una atmósfera de público más emocionante que te llega. Y entonces tu relato, tu grito de gol se hace más emotivo, ¿no? Entonces a veces hay un gol, pero no hay esa atmósfera, tú relatas de la mejor manera posible, pero lo percibe el oyente. Y me reclaman los de Wilstermann, me reclaman los de la Aurora. ¿Por qué, señor? Usted no. Y yo les tengo que explicar. Estoy rompiendo esa barrera, ¿no es cierto? Estoy rompiendo esa barrera de comunicación a propósito de lo que tú me acabas de mencionar. Por supuesto que cada uno tiene su corazoncito, ¿no es cierto? Mi papá ha sido fundador del Wilstermann. He jugado yo en Wilstermann en la categoría juvenil A, juvenil B, hemos salido campeones. He sido director técnico de Wilstermann en categorías juveniles, lo he sacado campeón. Entonces, a ver, la primera vez que he entrado gratis al estadio ha sido de la mano, ¿sabes de quién? De Osito Osberto García. Porque en el edificio donde vivíamos nosotros en la calle Ayacucho, que está en el edificio de la Aduana Nacional, ahora ya no existe, pero era al frente de la RAU ahí que nosotros tenemos los ferrocarriles, porque por ahí pasaba también el ferrocarril hacia el Banco Central de Bolivia. En ese edificio vivían las enamoradas de los futbolistas de entonces, así que imagínate vos, ¿no? Hay que ser fieles cumplidores, ¿no? Entonces estaba el Alberto García, el Bayá y muchos otros más, ¿no? Entonces yo de chiquillo, en la calle jugaban fútbol ellos, y yo de chiquillo ahí estaba en el arco, y entonces, obviamente, me hice amigo de Alberto García, y le dije, quiero ir al estadio. Bien, toma mi maletín, y con el Alberto entraba al estadio. Claro, ya pasando el tiempo después, pasando el tiempo ya tenía que escalar un tubo que había para entrar gratis al estadio Capriles, era nuestra afición, ¿no es cierto? Entonces, hay motivos para pensar que uno puede ser de Wilstermann y demás cuestiones, ¿no? Pero ya cuando estás en función de comunicación, tienes que tratar, pues, de ser equilibrados y de gustar a todos, absolutamente todos, así en materia de fútbol o en cualquier otra disciplina deportiva, ¿no es cierto? Así que tampoco, claro, si tú eres muy identificable con una línea política, o con algún equipo, con un determinado jugador, eso no es bueno, pues no, porque al final uno se da cuenta, el que está escuchando se da cuenta y por ahí se te aburre, ¿no? Hay que saber matizar, yo pienso, ¿no? Hay que saber matizar, que es diferente, obviamente, cuando juegan a nuestra querida selección, ¿no? La boliviana, que en todo caso todos somos bolivianos, ¿no? Así es. Bueno, para concluir nuestra entrevista, don Eduardo, ¿cuáles son los retos y desafíos para Codebol de aquí para adelante? Seguir manteniendo esa misma línea que nos dejaron nuestros antecesores, ¿no? Y dejar semilla, porque por la radio han pasado muchos locutores comerciales, relatores, analistas, ahora yo los llamo no comentaristas, sino analistas, ¿no? Y ellos están en funciones diferentes y en un altísimo nivel, no solo en Cochabamba, no solo en Bolivia, sino en el exterior del país. Por nuestros micrófonos, por nuestras cabinas, por nuestras máquinas de escribir, han pasado muchas personas que están sobresaliendo en el exterior del país. Entonces, esa semilla queremos seguir
sembrando para que siga dando frutos. Porque nosotros tendremos algún momento que colgar en el micrófono, ¿no es cierto? Y vendrán otras generaciones. Nos gusta formar, siempre nos ha gustado formar, y a mí me agrada mucho que alumnos de la San Simón o de las universidades privadas vayan a la radio, nos hagan una entrevista, nos pidan algún consejo o cosas por el estilo, ¿no? Porque esto de la comunicación también, pues, es como el profesor, es una transmisión de conocimiento, ¿no es cierto? Y eso es lo que les estamos dando a nuestras nuevas generaciones. Esos son los retos que en este momento tenemos, y ojalá que perdonen en todo caso. Bueno, agradecerle por haber aceptado esta entrevista y pedirle su despedida del público que ve Memorias que Perduran. Bueno, a propósito, ¿no es cierto? Memorias que Perduran, un título magnífico, ¿no? Muchísimas gracias por habernos aguantado en este pequeño espacio en todo caso. Y algo de esto, a lo mejor usted lo ha sentido o lo ha vivido, puede ser, no lo sabemos, ¿no? Y te agradezco, Constantino, por habernos invitado a esta entrevista, porque las memorias sí deben perdurar siempre. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Amigos del programa Memorias que Perduran, ustedes han sido testigos del testimonio que nos ha brindado don Eduardo Arévalo. Su pasión por el teatro, su pasión por el periodismo deportivo, le ha permitido conformar un equipo de trabajo, Codevol. Es un tiempo en el que ha brindado su esfuerzo, su responsabilidad con disciplina, pero también mucha pasión por el trabajo que ha ido desarrollando, tanto en el teatro como actor, como profesor, pero también el deporte, el periodismo deportivo, que finalmente le ha convertido, como dije al inicio, en un ícono del periodismo, no solo cochabambino, también el periodismo boliviano. Gracias y estaremos en otra oportunidad.